Para comenzar el curso debemos de entender que una perspectiva cónica es una graficación bidimensional del mundo tridimensional. Para ello vamos a tener algunas partes, por ejemplo la línea del horizonte que va a estar a la altura de los ojos del observador, de quien está observando la imagen. También tenemos el punto de fuga que va a estar dentro de esta línea del horizonte y las líneas de proyección. Entonces si yo quiero por ejemplo dibujar un muro, fácilmente yo podría empezar a generar líneas de proyección desde el punto de fuga, ponerle limitantes verticales y ya podría establecer un muro. De la misma forma una losa con limitantes horizontales. Entonces para ejercicio rápido, por ejemplo, podemos dibujar varios elementos en un solo punto de fuga. La característica es que vamos a tener una de las caras frente a nosotros, siempre mirándonos, entonces le damos la profundidad hacia el punto de fuga. Y lo único que nos quedaría es darle una limitante tanto vertical y horizontal y ahí tendríamos un cubo. Si quiero hacer un prisma, por ejemplo, en este sentido haríamos el triángulo, que sería la cara del frente, y la profundidad hacia el punto de fuga, y luego le damos una limitante y una inclinación parecida al triángulo. Si queremos hacer elementos un poco más complejos, dibujamos una de las caras hacia nosotros y después la profundidad la fugamos hacia ese punto. Toda la profundidad va al punto de fuga y ahí tendríamos tres elementos fácilmente graficados en un punto de fuga. Para graficar dos puntos de fuga lo que vamos a necesitar es dos de ellos dentro de la línea de horizonte. Primero vamos a generar una recta vertical y después las profundidades del lado izquierdo y el lado derecho, en este caso, se van a ir a los puntos de fuga correspondientes, como se puede observar. Lo que nos quedaría es dar una limitante tanto a la izquierda como a la derecha y en la parte superior también, y generaríamos un cubo en dos puntos de fuga. Para generar nosotros ahora tres puntos de fuga vamos a generar un punto en el lado izquierdo, uno al derecho y uno abajo o arriba, dependiendo de lo que queremos hacer. Tanto en la perspectiva de un punto de fuga como en dos puntos de fuga, las verticales son totalmente verticales y son elementos ortogonales. En este caso, estas verticales van a tener una inclinación hacia el punto de fuga inferior. Entonces, el lado izquierdo se va hacia el punto de fuga izquierdo y el lado derecho el izquierdo, y la altura se va hacia el punto de fuga inferior. Primero vamos a generar un ejercicio sencillo para entender la perspectiva peatonal en un punto de fuga. Estamos viendo que es una persona que está observando tres elementos. Vamos a graficar de esta manera. Tenemos la línea del horizonte, vamos a generar el punto de fuga y una línea horizontal paralela a la línea del horizonte que va a indicar la línea del suelo. Entonces tenemos dos líneas muy importantes. Después vamos a entender que en el ejercicio nos van a dar tres elementos que van a medir de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces serían tres cubos. Lo primero que vamos a generar es una línea vertical que me va a indicar esa altura. La altura normal puede ser de 1,60 m, 1,80 m, dependiendo al observador. Pero para motivos del ejercicio vamos a utilizar una altura de 1,50 m, la cual podemos dividir en tres partes iguales, las cuales tendrían una dimensión de aproximadamente 50 centímetros cada uno. Si por ejemplo nosotros dibujamos, gracias a esa altura encontrada, tres cuadraditos frente a nosotros, vamos a tener cuadraditos de 1 metro por 1 metro. Solo nos faltaría generar la profundidad en este caso. Tendríamos los tres cuadrados en la altura y en el ancho porque estamos copiando tanto la dimensión en altura como en ancho. Ahora generamos la profundidad desde todos los puntos o desde las esquinas hacia el punto de fuga y después vamos a generar una limitante que aproximadamente sería en esa distancia. Recuerden que siempre hacia la profundidad se pierde dimensiones, entonces no puede ser igual. Después de ello vamos a limpiar un poco el trabajo con las líneas de ayuda, las líneas guía y las líneas de proyección. Y nos quedaría los tres cubos en perspectiva cónica peatonal. Para nosotros graficar ahora otro tipo de ejercicio en dos puntos de fuga, tenemos que graficar primero los elementos girados. Normalmente en los dos puntos de fuga vamos a ver la esquina del elemento. Entonces podríamos ver que estamos graficando tres cubos girados y una persona que está mirando hacia estos cubos. Lo que primero vamos a entender es que vamos a ver una cara más que la otra. Así que generamos primero los dos puntos de fuga dentro de la línea del horizonte, es importantísimo. También vamos a generar la línea que es la línea del suelo, ¿sí? Que sería la altura. Esta altura me ayuda bastante a proporcionar de mejor forma todo el dibujo.
Entonces podría generar yo una primera línea vertical que me indique cuán alto podría ser el elemento. Entonces, como en el anterior ejercicio, nosotros dividimos esta línea vertical en 3 partes iguales y vamos a entender que cada parte sería de 50 centímetros aproximadamente. Si tomamos las dos primeras desde la parte inferior, pues tendríamos un cubo de altura de 1 metro. Para darle la profundidad solo vamos a cortar tanto a la derecha como a la izquierda un poco. Este sería el cubo del medio. Entonces tendríamos que darle esa profundidad y en la parte superior, en la plataforma superior, también ir a fugar hacia los puntos de fuga. Recuerden, los de la derecha hacia el punto de fuga derecha y los de la izquierda hacia el punto de fuga de izquierda. Para generar los otros cubitos vamos a darnos cuenta que hay una cierta separación entre recta y recta o de puntos del frente. Entonces vamos a entender que esa separación es aproximadamente de 1,50 m y podríamos nosotros graficar esa misma altura en la línea horizontal y separar así rápidamente el otro cubo. Entonces, ahora para graficar ese elemento también tenemos que entender que estamos viendo en el cubo del medio las dos caras en la misma proporción. En cambio en el cubo izquierdo estamos viendo más la cara derecha que la cara izquierda. Por eso sus dimensiones son diferentes. Entonces tenemos que cortar en diferentes proporciones en este caso. Ahora para dibujar el elemento de la derecha es prácticamente parecido al cubo rojo. Y después de esto vamos a darle las limitantes. Tendríamos estos elementos y estaríamos viendo más la cara izquierda que la cara derecha en este cubo de la derecha. Entonces, hasta ahí tendríamos los cubos bien proporcionados. Lo que nos quedaría es darle una línea de mayor grosor para que nos ayude a identificar los elementos, ¿no? Se denomina valorización de la línea. Entonces le vamos a dar mayor valor a estos elementos que son parte del dibujo. Es importantísimo diferenciar esto porque a veces nos ayuda a entender algunos elementos y diferenciarlos de nuestras líneas de proyección. Y así estaría quedando los dibujos de los 3 cubitos representados en 2 puntos de fuga. También tenemos que entender algo, que cuando una persona está mirando un objeto y está mirando la esquina, estos serían 2 puntos de fuga. Cuando la persona está mirando de frente al objeto sería un punto de fuga. Ahora, eso también se aplica a los lados interiores. Si por ejemplo está mirando el fondo de una habitación sería un punto de fuga, y si está mirando la esquina de una habitación sería 2 puntos de fuga. Ahora, para hacer ejercicios prácticos, por ejemplo, vamos a hacer una avenida. ¿Ya? Una avenida de 6 metros de ancho. ¿Qué generamos? La línea de fuga y una línea del suelo. La altura me indica la dimensión, aproximadamente va a ser 1,50 m de alto. Entonces lo que yo puedo hacer es replicar esa altura de manera horizontal, tal que me va a generar 4 elementos. Por ejemplo, vamos a tener en esa dimensión. Generamos una línea por el centro, uno a la izquierda, uno a la derecha, tenemos otra más y otra más. Tendríamos 4 separaciones de 1,50 m que me generarían los 6 metros de ancho. A esto también le podría añadir yo una vereda, que aproximadamente sería de 1 metro. Entonces podría generar otro punto más que me ayude a generar, gracias a la altura, también los anchos. Primero se dibuja la altura y copiamos esa misma altura en los anchos y vamos a generar estos espacios de la avenida. Ahora, después podríamos generar tal vez una altura también. Si copiamos por ejemplo al fondo una pequeña altura, sabemos que eso es 1,50 m. Si la replicamos varias veces hacia arriba, podría ser edificios de 6 metros, de 9, de 15 y aproximadamente vamos subiendo cada vez más. Entonces de esa manera podremos dibujar rápidamente nosotros una avenida bien proporcionada y en perspectiva peatonal. Entonces, ahora que ya tenemos este elemento dibujado que sería el boceto inicial de toda una avenida, podemos entender también que se puede hacer lo mismo con elementos interiores. Vamos a hacer una línea del horizonte, su línea del suelo, sus 2 puntos de fuga y una primera altura. La primera altura es 1,50 m. Si replicamos, aproximadamente serían 3 metros de altura. Y en este caso estaríamos viendo el interior de una habitación o de una sala. Entonces podríamos nosotros constituir diferentes elementos. Por ejemplo, para este ejercicio vamos a generar unas mamparas. Primero hacemos la separación, encontramos el centro y después empezamos a proyectar estos elementos en zigzag que me ayudan a hacer las separaciones de las mamparas, por ejemplo. Entonces este sería un espacio de sala donde vamos a tener un elemento en el suelo. En el lado derecho estas serían las mamparas y al lado izquierdo sería un muro. Y también podríamos proyectar muros del fondo, que estaríamos viendo un jardín interior y prácticamente estaríamos viendo el fondo de ese jardín también. Y así podríamos constituir. ¿Qué nos quedaría después de estos elementos? Borrar algunas líneas de proyección
que nos ensucian un poco el trabajo y empezar a generar las dimensiones correctas de estos elementos que serían parte de la carpintería. Entonces ya empezamos a generar estos cuadros de cómo sería la mampara, estos espacios, podríamos generar un poco cómo es el vidrio, el muro o tal vez ponerle una alfombra en el suelo gracias a los puntos de fuga, pero ya se va completando los dibujos. Y esta sería la primera parte del curso.